Déjame preguntarte algo. Si hoy quisieras hacer crecer tu empresa, ¿sabrías por dónde empezar? ¿Qué es lo primero que harías? Definir esa primera actividad es clave. Por eso, antes de querer vender más, antes de querer ir por más clientes, antes de querer adquirir nuevo activo fijo, contratar a más personas, debes pensar muy bien cuál va a ser esa tu primera actividad. ¿Y sabes qué es lo primero que debes hacer? Verificar si efectivamente tu compañía está lista para crecer. Porque una cosa es que tú quieras que tu compañía crezca y otra muy distinta es que esté en condiciones para hacerlo. Por eso siempre la primera actividad es validar que efectivamente la empresa puede crecer. Ahora bien, independientemente de la industria en la que estés, debes hacer un análisis externo de los factores que probablemente pudieran afectar el rumbo de tu compañía y su desarrollo, su crecimiento. Factores políticos, económicos, financieros, sociales. Todas las cosas que en algún momento pudieran desviar el rumbo de tu compañía y su expansión. Eso en cuanto a factores externos. Ahora, internamente, de igual manera, tienes que validar ciertos elementos que te van a indicar si la empresa efectivamente está lista para poder expandirse. Y en este video vamos a hablar de 3 premisas clave que tu empresa debe cumplir si quieres que crezca. Y vamos a poner un par de ejemplos para poder ilustrarlo. Así que sin más, entremos en materia. La premisa número 1 con la que tu empresa debe cumplir a manera de requisito es que tu compañía cuente con un modelo de negocio rentable. ¿Qué es la rentabilidad? En pocas palabras, es que los ingresos sean mayores que los egresos. Por ejemplo, si tuviste 100 pesos de ingresos y 99 de egresos, pues tienes un peso sobrante. Digamos que esa es la rentabilidad. En este ejemplo, la empresa es rentable con un peso. Teóricamente sí lo es. Sin embargo, la rentabilidad que obtengas te debe permitir lograr 2 cosas. La primera, tener ganancias, y la segunda, que genere el dinero suficiente para poder pagar o financiar el crecimiento de la compañía. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que el crecimiento no necesariamente te va a arreglar el problema de rentabilidad. ¿Por qué? Porque sí es cierto, vas a ganar más dinero, va a entrar más dinero, pero también va a salir más, vas a tener más gastos. Entonces eso, incluso más allá de ayudarte, puede generar una descompensación que haga más grande el problema de rentabilidad. Por eso es importante que antes de buscar el crecimiento, primero te asegures de que la empresa efectivamente es rentable, que te permita lograr las 2 cosas que ya dijimos, tener ganancias y tener dinero para financiar el crecimiento de la compañía. Ahora bien, si tú te das cuenta que la compañía hoy en día no te da esa rentabilidad de la que estamos hablando, entonces tendrías que trabajar en ello antes de buscar el crecimiento. ¿Cómo arreglas un problema de rentabilidad? Hay 2 formas generales. Primero, aumentas las ventas rentables. Y segundo, disminuyes los costos directos e indirectos. Si tú ya te diste cuenta que efectivamente tu compañía es rentable, entonces sí puedes pasar a la premisa número 2. Si no es así, primero arreglas el problema de rentabilidad y luego piensas en crecimiento. Hasta aquí esta es la premisa número 1, que la compañía sea rentable. La premisa número 2 es que además de que la compañía sea rentable, también tenga un modelo de negocio escalable. ¿Qué quiere decir esto? Que la estructura sea lo suficientemente sólida como para poder soportar todo el peso que le vas a poner encima derivado del crecimiento. Si la empresa crece, pues vas a vender más, vas a tener que atender a más clientes, vas a tener una nómina más grande, más robusta, y la estructura de tu empresa, la estructura actual, debe poder soportar todo ese peso que le vas a poner encima. Es, por ejemplo, si tú tienes un edificio de 2 pisos y quieres construir otros 3 arriba, antes de iniciar con esa construcción, primero te aseguras que los cimientos, que la estructura del edificio va a poder soportar el peso de otros 3 pisos. Pasa exactamente lo mismo en las empresas. Antes de querer buscar su crecimiento, tienes que asegurarte de que la estructura va a poder sustentar todo el peso que va a traer consigo y todas las actividades que van a generar el crecimiento. Ahora bien, ¿cómo puedes determinar que efectivamente tienes un modelo de negocio escalable? Hay 2 condiciones con las que debes de cumplir. La primera es que toda la organización funcione basada en procesos bien definidos, en actividades específicas y roles delimitados, de manera que la compañía
digamos que pueda trabajar como una maquinaria bien aceitada. Esa es la primera condición. La segunda es que cuentes con el equipo de trabajo adecuado. Es decir, que las personas que conforman tu organización estén motivadas, crean en tu visión, quieran trabajar, quieran acompañarte en ese proceso de crecimiento. Es un proceso complicado que va a llevar mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero que ese equipo esté dispuesto a ayudarte y caminar contigo. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. Dentro de cualquier organización, cualquier equipo, cualquier grupo, siempre las personas son la parte más importante, no son un recurso más, no son como decir, ay, tengo ahí dinero, tengo por ahí materiales, no. Las personas son el centro, son la parte medular de la organización, por eso hay que tratarlas como tal, como lo más importante. Son las personas quienes venden, quienes compran, quienes administran, gestionan, crean estrategias, quienes hacen prácticamente todo. Por eso ellas, las personas, son lo más importante. Y tu trabajo es conformar un equipo de trabajo lo suficientemente sólido como para que te pueda acompañar, te quiera acompañar, estén motivados, capacitados y de esta manera puedas llevar el crecimiento de la empresa a buen puerto. Esta es la premisa número 2, que el negocio sea escalable. Si, al igual que en el punto anterior, si tú vislumbras que la compañía no puede ser escalable, no puede crecer, entonces primero te aseguras de fortalecer la estructura que hoy tienes y después buscas su crecimiento, igual que en el punto anterior, igual que en la rentabilidad. Primero te aseguras que sea rentable, después buscas crecimiento, después te aseguras que sea escalable y después buscas el crecimiento. Hasta aquí tenemos las dos premisas, rentabilidad y escalabilidad. Y la premisa número 3 es que además de que el negocio sea rentable, sea escalable, también tenga los recursos suficientes, los recursos necesarios para poder financiar el crecimiento. Porque esta es una de las cosas más importantes dentro del mundo de los negocios. El crecimiento requiere dinero, es decir, crecer cuesta. Puede ser mucho dinero, puede ser poco, pero sí o sí vas a necesitar dinero y te tienes que asegurar de que vas a contar con esos recursos, con esa lana para poder financiar tus proyectos de crecimiento. Ahora, como recomendación adicional, siempre debes contar con el 20% adicional de los recursos con los que tú consideras que vas a poder crecer. Por ejemplo, si tú dices, yo puedo crecer con 1,000 pesos, debes tener 1,200. Si no tienes esos 200 más de manera líquida, por lo menos que tengas la oportunidad de poderlos conseguir rápidamente. ¿Por qué? Porque los imprevistos nunca se hacen esperar. Siempre hay algo que sale que tú no habías visto y que con ese dinero tú puedas responder y puedas resolverlo de manera rápida. Entonces, de igual manera, si te das cuenta que no tienes el dinero suficiente para poder financiar el crecimiento, primero debes asegurarte de tenerlo y después, entonces sí, poder buscar el crecimiento. Y en este sentido, existen 3 fuentes principales de financiamiento. La primera es la deuda. Esta fuente es dinero que proviene de instituciones financieras como bancos a través de créditos o préstamos. Esa es la primera fuente, la deuda. La segunda fuente es el capital privado. Estos recursos provienen de inversionistas ángel y fondos de inversión. Y la fuente de financiamiento número 3 es el dinero propio. Son los recursos que provienen de las utilidades de la empresa y que pues obviamente los puedes utilizar para financiar el crecimiento. Y en el siguiente video vamos a hablar de estas 3 fuentes de financiamiento, las vamos a explicar con mayor detenimiento y también vamos a platicar cuál es el orden correcto para hacer uso de cada una de estas fuentes. Mientras tanto, vamos a hablar de los 2 ejemplos que dijimos al principio para ilustrar 2 compañías. La primera de ellas utilizó estas 3 premisas clave las analizó previo a buscar el crecimiento de la organización y la segunda empresa no lo hizo. Entonces, la primera empresa, la empresa que sí analizó estos 3 factores antes de buscar su crecimiento es Nintendo. Nintendo es una compañía japonesa que se dedica a desarrollar consolas de videojuegos y videojuegos. Con cifras a septiembre de 2024, Nintendo poseía 3 de las 5 consolas más vendidas de todos los tiempos: Nintendo 10, Nintendo Switch y Game Boy. Y algunos estados financieros indican que en el último año fiscal de Nintendo lograron ingresos por $3 billones, billones con B. Y de esos 3 billones,
más o menos el 20, el 25% corresponden a utilidad neta. Entonces es una compañía muy sólida, es una compañía que ha tenido un desempeño increíble a través de los años, que ha logrado expandirse y no nada más hoy en día desarrollan consolas de videojuegos, sino que también están en el desarrollo de parques temáticos, películas, juguetes. Es más, venden vajillas y todo lo han hecho en torno a las diversas franquicias y personajes que han construido a lo largo del tiempo. Pero Nintendo es una compañía muy sólida en todos los sentidos y vamos a ver ahora cómo podemos aplicar estas tres premisas al desempeño y desarrollo de Nintendo. La premisa número 1 es: Nintendo es una compañía rentable. Por supuesto que sí, ya lo dijimos, 3 billones de ingresos, 20-25% de ese dinero es utilidad neta. Entonces es sumamente rentable. La segunda, Nintendo tiene una estructura escalable, también, claro que la tiene. Tan es así que ha logrado expandirse y salir del desarrollo de videojuegos y ahora desarrollan parques temáticos y actualmente están preparando el lanzamiento de su nueva consola, la Switch 2, están preparando una nueva película de Mario, nuevos juguetes y otros proyectos que tienen en puerta y que se asegura que obviamente van a ser un total éxito. Entonces, ¿Nintendo tiene una estructura escalable? Claro que sí. Y tercera, ¿Nintendo tiene el dinero suficiente para financiar sus proyectos de crecimiento? Sin duda, dinero les sobra, dinero tienen mucho. Y no nada más derivado de los ingresos y las utilidades, sino que también Nintendo se ha caracterizado por crear alianzas estratégicas con socios comerciales muy fuertes como Universal Studios, como Lego, que les permite, además de ampliar esa cartera de proyectos de crecimiento, tener mucho más dinero, mucho más lana para financiar sus proyectos. Entonces, por este lado tenemos a Nintendo, la compañía que cumplió con estas tres premisas antes de buscar el crecimiento de la empresa. Y del otro lado, la empresa que no cumplió con estos requisitos es Segway. Segway es una compañía que se dedicó a desarrollar un vehículo eléctrico de 2 ruedas como un tipo patín eléctrico. Y que dicho sea de paso, en este proyecto que el propio Steve Jobs estuvo involucrado como parte de los inversionistas, él veía mucho potencial en esta idea. Sin embargo, el fundador Dean Kamen desarrolló todos los prototipos o este prototipo de este gadget a puerta cerrada, lo que provocó que nunca tuvieran un estudio de mercado formal que realmente les dijera si la gente estaba interesada en este producto. Entonces, como no tenían un estudio de mercado formal, crearon un grupo de consultores para que hicieran una estimación de la demanda que podían esperar en los primeros años de funcionamiento. Y este grupo de consultores concluyó que en los primeros 10 o 15 años de funcionamiento de la empresa lograrían más o menos 31 millones de ventas. Sin embargo, en 2001 salió el producto al mercado y en los primeros 6 años de funcionamiento de la empresa únicamente lograron 30,000 unidades vendidas, es decir, el 1% de lo que habían pensado ellos que iban a vender, realmente lo vendieron. Y obviamente toda la estructura y todo el funcionamiento de la compañía estaba pensada, estaba hecha, los gastos, los costos, considerando que realmente iban a lograr las 31 millones de ventas. Sin embargo, aun cuando esta situación ya era una realidad, el fundador siguió empujando el crecimiento de la compañía. Él tenía un discurso de que Segway sería una de las empresas de más rápido crecimiento en la historia, además de que generaría una revolución en la industria automotriz y que sería el Segway lo que en su momento fue la computadora. Obviamente esto endulzó los oídos de los inversionistas, metieron muchísima lana en el proyecto y al final perdieron más o menos 90 millones de dólares. Ahora, vamos a ver estas tres premisas, cómo las aplicó Segway en sus propios proyectos. Primero, Segway era una compañía rentable. No era rentable. Ellos esperaban 31 millones de ventas y únicamente lograron 30,000, el 1%. No era una empresa rentable. Segunda, Segway tenía una estructura escalable. Aquí vamos a decir que sí. ¿Por qué? Porque desarrollar este tipo de gadgets es una tarea muy complicada y requiere mucha organización y una estructura muy sólida para poder no nada más realizar el desarrollo, sino llevarlo al mercado. Entonces vamos a suponer que Segway tenía una estructura escalable. Y tercero, Segway tenía el dinero para financiar sus proyectos. También, claro que sí, muchos inversionistas se interesaron y como dije, se perdieron más o menos 90 millones de dólares, pero en el momento tenían la lana para financiar los proyectos.
Entonces, por un lado tenemos a Nintendo, la compañía que efectivamente cumplió con estas 3 premisas antes de buscar su crecimiento, y del otro lado tenemos a Segway, la empresa que únicamente cumplió con 2 de estas 3, pero con esa que hacía falta, que era la rentabilidad, bastó para que la compañía no tuviera éxito. Por eso es tan importante analizar y vislumbrar si verdaderamente la empresa está lista para poder crecer. Si no está lista, es mejor darle forma, poner todo en orden, y una vez que la empresa está en condiciones para poder expandirse, pues buscar su crecimiento. Y para cerrar el video, quiero regresar a la pregunta inicial. Con esto que ya platicamos, con esto que ya vimos en el video, si tú hoy quisieras hacer crecer tu empresa, ¿por dónde empezarías? ¿Sabrías qué hacer? ¿Cuál sería tu primer paso? Me gustaría leerte en los comentarios y también recordarte que en el próximo video vamos a ver las 3 fuentes principales de financiamiento. Eso te va a servir para que en el momento en el que busques el crecimiento de tu compañía, sepas cómo usarlas y puedas tomar la mejor decisión. Así que activa la campana, suscríbete al canal y estate al pendiente porque muy pronto nos volveremos a ver. Nos vemos.